Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hola, soy Jessica Corral y en esta emisión de Los Clásicos estoy con Fernando Belanzarán, exdiputado del PRD, detractor de Andrés Manuel López Obrador, podríamos decirlo, y también un gran liberal. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Gracias, Jessica. Y bueno, también me considero una persona de izquierda. De izquierda. Creo que desde la izquierda pues trato de llamar a la congruencia, ¿no?, con nuestros postulados, etcétera. Y bueno, espero que así se tome. La crítica es beneficiosa para todos. No solo porque es parte de la democracia, sino porque la crítica puede ayudar a que se rectifique, a que se mejore, a que se solucionen las cosas. Okay. Y yo creo que el papel de la crítica es fundamental para que le vaya bien a cualquier proyecto. Y bueno, no solo con Andrés Manuel, también he sido un crítico muy fuerte de Enrique Peña Nieto, lo fui de Felipe Del Calderón, sistema en general. y por supuesto, bueno, del PRI, del viejo PRI también, ¿no? Enfrentamos a Salinas, que fue quizás nadie había concentrado tanto poder como el que va a tener Andrés Manuel desde Carlos Salinas de Gortari. Y de esa manera, bueno, entonces pues ya estamos curtidos en ser oposición y pues nos tocará. Y tú viste en la izquierda la manera de hacer oposición. ¿Realmente hay una izquierda en México? ¿La ha existido alguna vez? Sí, claro, claro que existe, aunque está dividida o está fragmentada o hay mucho sectarismo, ni siquiera tenemos que ser muy críticos, pero por supuesto que existen los planteamientos de izquierda. Pero no En tanto como algunas cosas acciones de izquierda, ¿o sí? también, por supuesto, puede ser políticas de izquierda, Ok. entendiendo cosas fundamentales. Hay un libro muy interesante de Norberto Bobbio que trata de demostrar por qué todavía es válido. Bueno, ya falleció Norberto Bobbio, pero la discusión sobre si era válido todavía hablar de ideología, izquierda, derecha, se dio sobre todo mucho con la caída del muro de Berlín, que es a finales de, bueno, en 1989, Sí. en el siglo pasado. Es una discusión importante y yo creo que sí vale la pena todavía hacer esas reflexiones, nada más que no hay que verlas de una manera dogmática o de una manera de verdades absolutas o pensar que hay ortodoxias. Yo creo que las ortodoxias siempre te llevan al autoritarismo, a generar inquisidores de una verdad teórica que luego con una realidad tan cambiante, tan extraña, no cabe. Entonces, sin dogmatismos, sin ortodoxias, me parece que sí, vale la pena ser de izquierda, me considero como tal y abrazo las libertades. Yo pienso que el valor fundamental de una sociedad debe ser la libertad. Nada más que tenemos que pensar que la libertad tiene que ser para todos, No solo para algunos. no solo para los beneficiarios, no solo para los que tienen recursos. Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones de posibilidad para que todos seamos libres. Porque en la pobreza no se puede ser libre. ¿Qué es lo contrario a la libertad? Lo contrario a la libertad es la necesidad. Lo que haces por necesidad no lo haces por decisión. Para que haya libertad tienes que tener opciones. En la pobreza no se tiene opciones. En la incultura no se tiene opciones, ¿no? Y es algo que atacaron mucho en el PRD. El PRD maneja una agenda progresista de izquierda. Desafortunadamente ahorita está al borde del colapso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué crees que va a pasar con el PRD? Tú como PRDista, mira, ¿cómo te sientes? Mira, yo te voy a decir, la sociedad castigó al sistema de partidos con justa razón. ¿Por qué? Porque lo que se dio como un sistema de partidos que nace cuando se acaba con el partido casi único, la verdad es que no cumple su promesa, no hay un cambio importante. Mira, visto a la distancia, el PRI llegó y les dijo a los partidos de oposición: ¿quieren el poder? Vénganse a la fiesta. Pero vénganse a la fiesta con nuestras normas no escritas, con nuestros códigos, con nuestros privilegios, con nuestros excesos, con la corrupción. Entonces, la pluralidad se convirtió en complicidad de una clase. Entonces, claro que fue valioso el castigo, y el castigo a mi partido se lo debió. Es decir, que si el PRD desaparece, pues es porque la gente es lo por, decidió así. claro, y porque las cosas políticas se movieron así. Claro, pero además porque se mimetizó con el PRI, con ese Ok. gobierno. Entonces, ¿qué mató al PRD? Lo mató la corrupción, ¿no? Sinceramente, se mimetizaron. Entonces, tenemos que construir algo distinto.
Pero una cosa, la gente castigó bien a los partidos, pero quizás al votar por quien votó para castigarlos, se castigue a sí misma, ¿no? Porque quizás, o más bien mi posición es que sin defender lo que castigaron, porque sí fue corrupto, fue cómplice, eh, eh, fue parte de la crisis que tenemos, sin cuestionar eso, que estuvo bien que se castigara, lo que viene quizás sea peor. ¿Por qué? Porque yo lo veo restaurador. ¿A qué me refiero con restaurador? A que estamos regresando al país PRI de un solo hace hombre. 80 años. Sí, Okay, bueno, pero... digamos que no 80, pero por lo menos de los 70 sí, Okay. ¿no? El país de un solo hombre, Okay. ¿no? Y eso yo creo que es sano los contrapesos, es sana la pluralidad. Ok, pero en este sentido, Andrés Manuel era la figura del PRD en un tiempo en el que se le veía casi como presidente. Estamos hablando de esta controversia del año 2006, donde Felipe Calderón le gana la presidencia aparentemente. Ahorita no sabemos realmente lo que pasó, pero pues ahora sí que lo que pasó, Sí. pasó. Y Andrés Manuel era un perredista, hizo muchos cambios positivos en la Ciudad de México, eso no lo podemos dejar de lado. Pero entonces, ¿qué pasa ahorita tú con esto que das como la vuelta? Y no de ahorita, ya de hace tiempo. O sea, ¿por qué atacar a Andrés Manuel? ¿Por qué tal vez no darle ese voto de confianza, ese voto de duda? No, bueno, hay que ser una oposición constructiva. Por cierto, Andrés Manuel no la fue. Andrés Manuel fue una oposición mecánica, ¿no? Cualquier cosa, o sea, Andrés Manuel se oponía a sus propias propuestas, porque si las presentaba Calderón, las presentaba Peña Nieto, pues lo que él quería era oponerse, ser totalmente lo contrario, así propusieran lo que él había establecido en su programa. Si tú ves el Pacto por México, gran parte de esa plataforma, de esa agenda, estaba en el plan de gobierno de Andrés Manuel, en su plataforma electoral, ¿no? Pero no hay que ser obradoristas con Andrés, ¿no? Aunque habría legitimidad, porque... Pero sí hay que ser antiobradoristas. No, críticos, y eso es ser independiente, ¿no? O sea, las cosas que haga bien se las voy a reconocer. Por ejemplo, dicen que van a regular drogas, la marihuana, pues claro, porque yo no voy a ser esquizofrénico como para ponerme mis propias propuestas, ¿no? Lo que haga Andrés Manuel considere bien, pues lo aplaudiré y lo reconoceré. Lo que haga mal, pues por supuesto que lo enfrentaré, ¿no? Y en eso hay que ser congruentes, consecuentes. No creo en la concentración del poder. Yo creo que sí, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Las cosas no se solucionan por decreto. No va a acabar con la corrupción simplemente por el ejemplo, eso es pueril. Y entonces pues hay que defender políticas públicas que efectivamente ataquen los problemas del país. Entonces, en lo que esté de acuerdo iré, y en lo que no, pues cuestionaré. Lo que pasa es que Andrés Manuel ha generado un discurso, una narrativa de si no estás conmigo, estás contra mí. Sí. Y aquel que cuestione o lo critique es prácticamente inmoral. Es una inmoralidad cuestionarlo, es una inmoralidad pensar distinto. Entonces, para tal ellos. vez, si ves un cambio de discurso, si ves un gobierno tal vez más incluyente, donde se acepta la diversidad de ideas y de partidos y demás, lo reconoces y apoyas en lo que estás de acuerdo y sigues cuestionando en lo que no estás de acuerdo. Así debe de ser. Okay. Porque mira, ¿cuál es la moneda de oro de un político? La credibilidad. Más ahora, esa es la gran lección de lo que vimos, la credibilidad. ¿Quieres ser creíble? Tienes que ser consistente y congruente. Y si quieres ser consistente y congruente, no puedes estar cambiando de posición cada vez que se mueve el viento a ver qué es lo que quieren oír los demás. No, uno tiene que ser consecuente con sus ideas, consistente con sus ideas. Tienes que decir lo que piensas. Solo así vas a tener credibilidad. Bueno, pues di siempre lo que piensas. Si coincide está bien, y si no coincide, pues no lo dices. Por ejemplo, la consulta del aeropuerto es una burla. No tiene ninguna garantía democrática. Más del 99% de los ciudadanos no van a poder participar. Los organizadores son parciales. Y hablamos de que ya también es una decisión ya tomada y esto es solamente una simulación. Claro, entonces ¿por qué vamos a avalar una simulación? Ni modo, hay que decir las cosas, le gusten o no le gusten, ¿no? Porque igual Andrés Manuel fue, insisto, quien se lleva se aguanta, y quien trae, o quien lleva la espada desenvainada no puede tener la piel sensible. Pero Andrés Manuel fue implacable con los otros
pero es muy delicadito, ¿no? Y a cualquier O sea, crítica, que tú aguantas vara con todo. pues mírame, ¿no? Y véanme en redes sociales, Sí. aguanto vara y no hay problema. Soy duro en la crítica, sí, pero aguanto otras críticas también, porque defiendo las libertades, creo en la libertad de expresión porque es la primera libertad. Y bueno, también te critican y te apoyan mucho por este tema de la regularización de las drogas. ¿Tú cómo crees que se vaya a manejar esto, teniendo en cuenta que tenemos una sociedad, podríamos decirlo, en su mayoría conservadora, cerrada a este tema de que Mira, es algo inimaginable ahorita, pero yo creo que está a punto de suceder? pero este país necesita estadistas. Okay. Y un estadista hace lo correcto, sea popular o sea impopular. Lo que pasa es que tenemos políticos cobardes que solamente son esclavos de las encuestas y quieren decir solo lo que la gente quiere oír, ¿no? Para quedar bien. Uno tiene a veces que hacer lo correcto. La prohibición es un fracaso. Las cifras de nuestro país son propias de una guerra civil. Tenemos una crisis humanitaria, se han deteriorado los derechos humanos en México. Entonces, que me perdonen, tenemos que hacer lo correcto y lo correcto es terminar con una prohibición que no ha resuelto nada. Hoy tenemos más producción, más tráfico y más consumo. Hoy es más fácil para los menores de edad acceder a las drogas, ¿no? Lo dicen las propias encuestas oficiales. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Solo nos ha servido para enriquecer a los criminales, ¿no? Entonces, ¿y aquí tú crees que, por ejemplo, con el aeropuerto, también se debe hacer una consulta de debemos legalizar la droga para fines recreativos o no? Y bueno, droga me refiero a marihuana porque no podemos aspirar a algo más sofisticado. Pero los derechos humanos no se votan. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que por el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, que está tutelado en el artículo 1, los adultos tienen derecho a consumir marihuana y tener una forma legítima de adquirirla, ¿no? Es un derecho. Porque si tú votas y la mayoría llega y le impone, ¿saben qué? La mayoría va a decidir que no se permite más que la religión católica, porque es mayoría. ¿Y qué van a hacer las otras religiones? Pues van a seguir profesando su religión, aunque sea escondidas, ¿no? Lo mismo que pasa con las drogas, no son legales, pero claro, todos las consumen. Pues sí, claro, porque además nadie vive sin drogas. Nadie. Sí. Porque además nuestro cuerpo genera drogas. Mira, el café fue una droga que estuvo prohibida en el siglo XIX en la Rusia zarista. Y si alguien pregunta si hubo mercado negro de café, claro que sí. Y hubo gente que se hizo inmensamente rica comerciando ilegalmente café. Y eso que las penas era mutilación y si se persistiera la muerte, y aún así había eso, ¿no? Mercado negro. ¿Qué es una droga? Una droga es toda sustancia que altera tu sistema nervioso, que lo excita o que lo deprima. De esas hay muchísimas. Tú dale azúcar a un niño y vas a ver que no lo duermes, etcétera. Es el té de tila. Y es algo que es legal y a lo mejor hace hasta más daño. Claro, bueno, es que la gente que ha decidido alterar su sentido lo va a hacer y muchas veces lo hace con lo que tiene más a la mano. Y lo que tiene más a la mano puede ser mucho más perjudicial. Por ejemplo, los inhalantes, que están y los vemos con los niños en condición de calle, llenos de inhalantes que se venden en cualquier tlapalería sin obstáculos. Y son muchísimo más perniciosos, dañinos. Bueno, el alcohol y el tabaco es más dañina que la marihuana. Sí. Lo que pasa es que no creas que la definición en las Naciones Unidas de qué drogas eran legales e ilegales vino de un panel médico, científico acá. Fue totalmente discrecional, ¿no? Fue abusivo, fue totalmente caprichoso decidir cuáles y cuáles no. Bueno, nos impusieron esas prohibiciones y ya tenemos, mira, y prohibición que llegó muy lejos, porque con Felipe Calderón de verdad que el país fue un cementerio en esta lucha inútil contra el narcotráfico. Ahorita que ya estamos como en un camino más de la regularización, dicho a palabras de Olga Sánchez Cordero, nuestra próxima secretaria de Gobernación, ¿tú cómo ves que vaya a ser posible? ¿En qué escenario te imaginas la regularización de la marihuana? No, bueno, ya lo está haciendo. Canadá acaba de ser ya el segundo país después de Uruguay de que la legaliza completo. Estados Unidos lo tiene por estados. Sí, por estados. Todavía no lo cambia su ley federal, pero toda la costa oeste, desde San Diego hasta el Polo Norte, ya van a tener marihuana para fines personales, para todo uso, ¿no? Y mientras allí están generando una industria que da ganancias, que da empleos formales, ya tenían más de 250,000 empleos formales en Estados Unidos, en los estados donde la tienen regulada, y genera impuestos, ¿no? Aquí nos quedamos con la guerra, y son nuestros principales socios. Y la explotación de los campesinos. Y fíjate,
cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el primero, nosotros éramos los productores. Y ahora nosotros estamos importando marihuana, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa? Hay una disminución de la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con toda esa marihuana? Bueno, pues se queda en México, se hace más barata, pero más accesible con todo lo pernicioso del mercado negro. Y sí, ya estamos importando marihuana de otros lados. O sea, es el peor de los escenarios. Y todo por prejuicios. Porque no creas que la prohibición es eterna. No bajó Moisés del monte Sinaí en la tabla diciendo no fumarás marihuana, ¿no? La prohibición tiene un siglo. Y no vas a encontrar un solo historiador, uno solo, que te diga que estábamos peor antes de la prohibición que después de la prohibición. ¿Por qué estaba destinado a perder la prohibición? Porque es una batalla contra la condición humana. Las drogas nacen con la humanidad y van a acompañar a la humanidad hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces, y si puedes matarte de diabetes, de tabaquismo, o sea, pues realmente si la marihuana te daña menos, yo creo que deberíamos de ser una sociedad más abierta a este tipo de cosas. Mira, vivir mata, incluso respirar en la Ciudad de México te genera un problema. Todo lo que hagamos puede tener alguna consecuencia nociva para alguien, y es finalmente cierto. Creo que también algo bastante de prejuicio es que hablar de que la marihuana es legal es como decir, es que yo no quiero consumirla. O sea, no entendemos que es para la persona que elija hacerlo legalmente. Sí, claro. O sea, siempre lo vemos como de, es que yo no quiero, o sea, pero es que otras personas sí, y es algo muy personal. Claro, no le impongas al otro tus criterios. Así como no quieres que te lo impongan a ti, tú no le impongas al otro cómo ser. No, lo que pasa es que en la prohibición de las drogas lo que está es una proscripción del placer. La prohibición de las drogas la generan el puritanismo. Son los puritanos los que promueven eso, ¿no? Y está bien, si ellos no quieren, están en contra del placer, está bien, nada más que no se lo impongan a todos. Claro, somos judio-cristianos, y entonces como somos judio-cristianos, esa es nuestra cultura. Para mucha gente ve mal buscar el placer, aunque todos buscamos el placer, pero esta es una sociedad hipócrita, eso es lo que nos ha llevado. Entonces, no está bien visto porque según esto, esta no es la verdadera vida, sino esta es una vida propedéutica para ver si logramos la verdadera, la real, ¿no? La otra. Y entonces, la libre. Entonces, esta es para sacrificarse, ¿no? Ese es en ese discurso. Si tú crees eso, adelante, sacrifícate, no voy a ir contra tus creencias, nadie te las va a prohibir, pero no le impongas tu creencia a otros. Ese es el punto, esa es la coexistencia, ¿no? Yo respeto tu punto de vista, estás en contra, no crees, estás en contra del derecho a decidir, pues no interrumpas tu embarazo, estás en contra de las drogas, pues no las consumas, estás en contra del matrimonio igualitario, pues no te cases con alguien de tu mismo sexo. Ese es el elemento, seamos tolerantes del otro. Por un derecho a decidir en cualquier materia. ¿Por qué nos duelen los orgasmos ajenos? Cada quien, pues, ¿no? Porque fíjate que Isabel Allende tuvo un comentario que se hizo viral también, decía Isabel Allende, pues yo de repente, de pronto me como un biscuit de marihuana y hago el amor y es fabuloso, fantástico, dijo algo así. Pues muy ella y está bien, ¿a quién le daña? No, a nadie, es una decisión personal. No está afectando a terceros. No está afectando a terceros. Y es esta parte que no entendemos de las libertades individuales, siendo un derecho que todos deberíamos de tener y que tenemos que tener, vamos hacia ese camino. Sí. Hablando de todos estos retos que tenemos como sociedad y también como gobierno, ¿tú qué oportunidades ves para el próximo gobierno en este tema específicamente? Porque estamos hablando no solamente de la legalización de la marihuana, estamos hablando de un aborto ya seguro, legal y todavía no sabemos si gratuito, estamos hablando de una aceptación de la comunidad LGTB, o sea, estamos hablando de cosas que realmente van a suceder. Mira, ¿qué dices? Tiene que ser gratuito porque dicen alguien, yo no quiero pagar con mis impuestos. Yo les voy a decir, a ver, es un problema de salud pública, sí. Porque yo respeto a la gente que tiene convicción por la vida y respeto a la persona que piensa que el feto ya es una persona humana. Está bien, yo te respeto, ¿no? Es tu creencia. Pero hay una cosa cierta, la mujer que decide interrumpir su embarazo lo va a hacer. Y aquí hay un problema de clase. Quien tiene recursos puede ir a una clínica clandestina, puede venirse a la Ciudad de México o puede irse a otro país, ¿no? Puede irse a una clínica en donde se lo hacen clandestinamente, entonces no arriesga ni su salud,
reproductiva ni su vida. ¿Quiénes son las que arriesgan su vida? Las mujeres pobres. Es un asunto, claro, sí, claro, porque no le quieren decir a sus padres y les da miedo, entonces van con cualquier güey que con ganchos lo practica, y eso es tremendamente peligroso. Entonces, regularlo no significa promoverlo. Así como prohibir no es prevenir, regular no es promover. Aquí decían que iba a ser la feria del aborto en la Ciudad de México, no es cierto. Es más, hay estadísticas donde se ve que la incidencia de aborto ha bajado. ¿Por qué? Porque ha funcionado la prevención, ¿no? Lo único que haces es que aquellas personas, mujeres que toman esa difícil decisión, no arriesguen su vida. Es lo único que tú haces. Ahora, ¿podemos llegar a un acuerdo? Claro, es que yo creo, y este es un punto que podríamos llegar a un acuerdo con los más conservadores, podemos hacer políticas públicas que reduzcan la incidencia de abortos. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Una muy importante, la prevención, tú dijiste, educación sexual, prevención, pastillas del día siguiente, todo eso, ¿no? 1. 2, que no corran a ninguna mujer por estar embarazada de su trabajo, ¿no? 3, que las mujeres que estudien puedan seguir haciéndolo y embarazarse, es decir, que tengan guarderías, algunas facilidades, etc. Que haya un sistema de adopción. Entonces, todas las políticas públicas para reducir la incidencia de abortos. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿qué es una decisión libre cuando tienes opciones? Pero muchas mujeres que interrumpen su embarazo no tienen ninguna otra opción. Darles opciones y que su decisión sea libre, ¿no? Y en esa medida reduces la incidencia de abortos, pero aquellas que decidan hacerlo no arriesgan su vida y su libertad, su vida y su salud. Me parece que ese sería pues la salida más y el escenario ideal, socialmente hablando. Claro, ¿no? Me parece, trabajemos para reducir la incidencia de abortos, pero respetemos el derecho a decidir de las mujeres, porque quien lo haga lo va a hacer, nada más que quien no tenga recursos es la que arriesga, insisto, su vida. Entonces es un asunto profundamente clasista. Y algo parecido que pasa con las drogas, la gente que no tiene marihuana para cocaína lo hace con inhalantes y demás, a la edad que sea. Entonces, pues bueno, estamos hablando de un escenario que parece ser favorecedor en este próximo sexenio, en el que Fernando va a apoyar solamente esas iniciativas y va a seguir cuestionando en las que no esté de acuerdo. Fernando, pues muchas gracias por aclarar esto. Pero todavía está por verse que lo cumplan, ¿eh? Sí. O sea, yo he dado aval, dijo aquí, yo en esto voy a respaldar, pero todavía lo hagan. 2 meses en lo que entra el gobierno. Y cuando entre, pues hay que calificarlo por sus políticas públicas, ¿no? Vamos a verlo. Pero de entrada me gustan esas propuestas y me preocupa la democracia en el país, me preocupa la libertad de expresión, me preocupan otras cosas, y por eso me parece que es tan importante seguir alzando la voz. Y bueno, estaremos ahí, no va a ser fácil, porque quien discrepe del gran líder es anatemizado. Pero más vale, pero ya lo decía George Orwell, si de algo sirve la libertad es para decirle al otro lo que no quiere escuchar. Y otra de las cosas que dice muy bien es, el periodismo es válido si incomoda a alguien, si no, son relaciones públicas. Eso hay que recordarlo, será muy pertinente. Ok, y antes de irnos, ¿por qué te consideras clásico? ¿Te consideras clásico en el término en el que quieras ocupar? Pues no sé, yo me considero hereje, heterodoxo. Soy heterodoxo, entonces, pues en ese caso, pues, un clásico heterodoxo, porque no siempre creo que las respuestas están fuera del molde, fuera de lo establecido. Entonces, no nos etiquetemos en una cosa, no nos quedemos. Si somos libres, finalmente demostraremos una cosa: nadie es igual a otro, es verdad. Todos somos distintos. Y a veces vale la pena resaltar esas diferencias, porque esas diferencias finalmente se encuentran en algún punto. No, y además nos dan identidad, ¿no? Qué bueno que coincidamos, está muy bien, pero no tenemos que ser iguales en todo, ¿no? Vamos a diferenciar, digo, igualdad de derechos para que se exprese nuestra diferencia, para que se exprese lo distintos que somos, porque esa es la riqueza de la humanidad, ¿no? No todos somos iguales, por cierto. Alguien dirá porque alguien dirá que esto es una herejía, ¿no es cierto? Pero alguien que defendió esa diferencia, por ejemplo, fue Marx. Hay que saberlo leer cuando dice eso. Por eso Marx defendió tanto el ocio, porque decía que en el ocio cada quien podía desarrollarse como era, ¿no? Y decía, cada quien primero según sus capacidades
y luego cada quien según sus necesidades, porque entendía que cada persona es diferente. Aunque luego el estalinismo, que es terrible, convirtió como si nosotros quisiéramos ser, que todos fuéramos iguales, como estandarizados, y no. Sí, no. Y luego fue una gran mentira, una gran farsa, porque decían, este es el bloque que defiende la igualdad y este es el bloque que defiende la libertad. Y ni estos defendían la libertad, ni estos defendían la igualdad. Era una tremenda farsa. Y yo creo, como Octavio Paz al final de sus días, que el gran reto que tenemos es juntar la justicia del socialismo con la libertad del liberalismo, o como le llaman ahora, el liberalismo igualitario. Por ahí yo creo que podemos ser un gran bloque que defienda la democracia, las libertades, etc. Pero, muy importante, sin dogmas, ¿no? Para que alguien decía que lo que buscamos es una forma de relacionarnos, organizarnos como el jazz. En el jazz, cada quien muestra su creatividad. Estamos en un mismo conjunto, pero se le permite que va el saxofón, que va la batería, y cada quien pues le mete su sello, su mismidad, su distinción, ¿no? Y entonces, de esa manera, pero al final de cuentas hacemos armonía, ¿no? Pero cada quien pues defendiendo su diferencia. Eso es lo que queremos, una sociedad tan libre que cada quien pueda ser como es. Y qué bueno que cada quien seamos distintos, pero queremos que todos podamos florecer teniendo igualdad de oportunidades y un piso de condiciones económicas, de condiciones culturales y circunstanciales. Porque, insisto, en la pobreza no se puede ser libre, en la cultura no se puede ser libre, y si tú no tienes internet o no tienes otras cosas, no tienes unos instrumentos para poder desarrollarte. Entonces, si tenemos ese piso, que cada quien sea el arquitecto de su propio destino y haga de su vida lo que quiera, incluso uno tiene derecho a regarla, a equivocarse, sí, claro que sí. pero que otros no se equivoquen por ti, que no te impongan sus errores. Tú es tu vida, hazla. Ser libres y se acabó. Sí, tendrás tus victorias y tus derrotas y te levantarás o no, pero que sea tu decisión, tu fuerza. ¿Y para qué es la sociedad? Para que tengas esa posibilidad, me parece. Pues muchas gracias, Fernando, por esta entrevista, por regalarnos un poquito de esa ideología tan amplia que tienes. Soy Jessica Corral, muchas gracias por sintonizar esta entrevista. ¿Eres pariente de mi amigo Javier? No. Ah, bueno, pero se ve que eres igual de combativa. Ay, muchas gracias. Pues bueno, nos vemos, no olvides suscribirse al canal, darle me gusta al video y muchas gracias. Nos vemos. Gracias.